Ya estamos en otra edición de su programa Directo al Punto con Adaitza. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales y que luego compartimos por diferentes plataformas de las redes como Twitter, Instagram, YouTube, ¿verdad? Y Telegram. Así que gracias por acompañarnos y estamos en otra edición más de Demócrata versus Republicanos, que prácticamente los muchachos lo van a correr solo porque estoy con bronquitis, así que necesito la colaboración. Y yo les decía que hay muchos temas de los que se pueden hablar, pero por ejemplo, Hungría se puso de frente a Bruselas y le dice no a crear estas ciudades para inmigrantes y estar aceptando cuotas de inmigrantes, lo que estuvo haciendo Italia, Francia y otras ciudades, Irlanda, Inglaterra, que están viviendo ahora las consecuencias, igual que España. Estados Unidos se les ha dicho lo mismo, que cierren la frontera, se han hecho de los oídos sordos, pero sabemos lo que está pasando por ambas fronteras, tanto la de Canadá como la de México. Pues hay mucho tema de que hablar, la situación económica, las bombas de, ¿cómo le llaman eso? De ramillete, que están prohibidas, pero no importa para Biden. Así que hay tema de más. Gracias, licenciado Miguel Hernández Vivoni y Michael Corona. Comienzo contigo, Miguel Hernández Vivoni. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, especialmente a ti, a Adaitza, al licenciado Michael Corona, y a todos esos buenos demócratas, republicanos, democanos y repúcratas que nos escuchan y nos siguen. Siempre un privilegio estar aquí y discutir los temas importantes sobre nuestra nación y aquellos temas que a algunos aquí no les gusta que entremos por divisiones que puedan ocasionar, que nosotros todos pensamos que es todo lo contrario, fortalece lo que será nuestra unión permanente con los Estados Unidos. Michael Michael, Corona, se escucha. saludos. Sí, saludos. No sé qué me pasa a la cámara, pero saludos a la Hitza, saludos al licenciado Miguel Hernández Bribón y a los que nos ven y nos escuchan por aquí. Específicamente, yo creo que hay muchos temas que tenemos que discutir, especialmente lo que está aconteciendo a nivel internacional. Muy bien hablaste del asunto de Hungría, que no quiere convertirse en un país donde sea un santuario para inmigrantes ilegales, pero se ha levantado mucha oposición también en términos de que lo que quieren es tener tipo una raza única en Hungría y evitar que suceda lo que está sucediendo en Francia, los disturbios que hubo la semana pasada, llevan 2 semanas en Francia, que ocasionaron la debilitación del el famoso gobierno de Macron, donde todas sus políticas neoliberales han estado poniéndose en tela de juicio y donde la oposición ha estado tomando fuerza. Y los generales del gobierno francés han estado lanzando advertencias al presidente Macron que si no regula lo que ha estado haciendo en sus políticas liberales, van ellos entonces a tomar cartas en el asunto. Y eso pues no se debe permitir, que entonces los gobiernos sean manejados por los militares, porque eso ocasiona conflictos en toda la región. Eso me trae también al tema de lo que está aconteciendo esta semana, que es la reunión de la OTAN en Bruselas, que realmente está, se va a estar discutiendo lo que ha estado aconteciendo en Ucrania, en la guerra de Ucrania, los esfuerzos que llevan los miembros de la OTAN para ayudar a Ucrania, y lo que trajiste, el tema de cluster bombs, donde Estados Unidos se ha comprometido a enviar este tipo de armamento, que muy bien lo explicaste, son este tipo de bombas que explota y salen como que otras cositas que podrían ser minas, convertirse en minas porque no explotan todas a la vez. Y eso pues ha traído mucha oposición por el hecho de que este tipo de bomba, como no explota todo a la vez, muchos civiles eventualmente podrían morir a causa de alguna explosión porque no sabrían dónde cayeron todas estas bombas que nunca explotaron, lo que llaman los famosos landmines. Pero la realidad es que hay que utilizar todos los armamentos posibles para tratar de detener la agresión rusa, especialmente de Vladimir Putin, y Estados Unidos pues
decidió enviar este tipo de bombas. Inclusive el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, aplaudió la decisión del presidente Biden y dijo algo que a mí me causó risa, pero que tiene razón. Las agresiones de Putin con armas letales, con armas químicas, no pueden ser combatidas con letreros de jardines. Tú sabes, realmente hay que atacarlo y atajar esa agresión de parte del líder ruso, que también estuvo en jaque mate la pasada semana con lo que sucedió con el grupo Wagner. Así que hay muchas cosas sucediendo en esa área, especialmente también la decisión que va a tomar la OTAN también en términos de aceptar a Suecia como un país adicional en la organización de la OTAN. Eso había tenido oposición por parte de Turquía, pero hubo negociaciones para venderles unos aviones F-16, poder actualizar su flota. El presidente de Turquía había solicitado eso y lo utilizó como una ficha de tranque en su oposición para aceptar a Suecia. Ya se resolvió, el presidente Biden llegó a ese acuerdo. No obstante, sabemos que en Estados Unidos hay cosas que tienen que pasar por la aprobación congresional, y este tipo de venta tiene que pasar por la aprobación tanto de Cámara como Senado, y especialmente de los miembros del Comité de las Fuerzas Armadas en el Congreso de los Estados Unidos. Así que está muy interesante. La frase de que con dinero baila el mono, algo de eso. Algo así. Sí, Turquía resolvió rapidito. Se resolvió rapidito. Así que estaremos viendo la entrada de otro país a esta organización y ver cuál será la decisión de los miembros en términos de cómo avanzar en la guerra de Ucrania, que ya lleva mucho tiempo, lleva muchos recursos por parte de todos los miembros de la OTAN, especialmente también de los Estados Unidos, y muchas víctimas. Yo creo que ya es hora de ponerle fin. Hemos visto las expresiones del expresidente Donald Trump, donde dice: si él hubiese estado en la Casa Blanca, la guerra no hubiese sucedido en primera instancia. Y segundo, si él estaría, la hubiese acabado allá. Eso es especular. Algunos que dirán: mira, mono sabe para lo que trepa. A lo mejor no hubiesen hecho eso con Donald Trump, nadie se hubiese atrevido. Durante sus 4 años, la realidad es que hubo una calma total a nivel internacional. Había mucho loco dirigiendo países, así que decían: ese es otro, hay que tener cuidado. Yo recuerdo cuando él le puso la mano en el hombro al presidente de Corea del Norte, que nadie se atreve a tocar a ese hombre. Oye, y él mismo y ahora él tirando bombitas a Japón, a Corea del Sur. Ay, es que se me chipó, no era para allá. Es que ella cogió para allá, pero yo no te estoy provocando. Sí, es verdad. Yo recuerdo cuando le decía, le hacían esa broma. Recuerdo que le decían de Rocketman. Él le decía, Donald Trump le decía al presidente dictatorial de Norcorea, pero la realidad es que se reunió con él y todos esos ensayos paralizaron. Eso es una realidad y nadie puede tapar el cielo con la mano de lo que sucedió durante esos años. Nadie se atrevía a hacer cosas. También vemos a nivel internacional que la UNESCO volvió a aceptar a Estados Unidos como miembro, algo que durante la presidencia de Donald Trump él se había salido y dijo que él no iba a pagarle. Así. Pero ¿sabes lo que hizo Biden? Le pagó todo lo que le debían. Todos los millones con intereses. Con intereses. Que yo soy uno de los que piensa, y en esto pues soy un poquito más conservador, la ONU, muchos de estos organismos no sirven para nada. Sirven para que personas vayan a abrazarse, a tomar champán, vestirse de frac y decirse lo bueno que son cada uno, pero la realidad es que no tiene un impacto grande en las decisiones a nivel internacional. Lo mismo que pasó la semana pasada con la famosa vista del Comité de Descolonización las semanas pasadas, que obviamente ese comité trató de acallar las voces de los estadistas que fueron, incluyendo al representante Quiquito Meléndez, porque él no podía expresarse en contra de uno de los miembros. Y lo que dijo es la realidad. O sea, aquí la decisión debe ser de los puertorriqueños, y qué casualidad que estas
resoluciones son apoyadas por miembros que están en contra de los Estados Unidos. Eso le incomodó al delegado de Cuba, que dijo que su país no es un país en contra, sino que el imperio es el que está en contra de ellos. Así que vemos que este tipo de organización pues realmente no tiene ningún gran impacto con lo que sucede a nivel internacional. Lo más fuerte que tiene la ONU es el Comité de Seguridad y en muchas ocasiones no se ponen de acuerdo. Tampoco. Vamos con Michael Corona. Bueno, yo creo que este tema que hemos estado discutiendo aquí y que ha discutido muy bien, digo, yo desacuerdo en muchas cosas que lo que dice el licenciado Hernández Pibón, pero es el tema esencial para entender por qué básicamente Donald Trump es tan odiado en el establishment de los Estados Unidos. Cuando digo establishment me refiero a los demócratas y a los republicanos. Trump instauró un estilo único de persona que está fuera del Beltway, como le llaman, que es ¿cómo se dice? El gobierno permanente dentro de los Estados Unidos. Y la base de donde más creó problemas fue precisamente en la política exterior. La política exterior que planteó Trump es una política de cero conflicto, de no enviar soldados americanos a distintos conflictos que no le conciernen a Estados Unidos o que no afecta a los intereses de Estados Unidos en meterse en conflicto. Y eso crea un efecto dominó porque cuando eso ocurre, todos los otros presidentes republicanos y demócratas han estado viviendo la guerra. Y hay un sector que es grandísimo, un sector militar, un complejo militar que existe desde antes de Dwight Eisenhower, que fue el presidente republicano que lo denunció, que vive de las guerras y de los conflictos internacionales. Y Trump no comenzó una sola guerra, no agravó ninguna guerra que ya estaba, y su política hacia, por ejemplo, la OTAN, era una política que creó muchas controversias entre el establishment. La OTAN es una organización que se llama la Organización del Tratado Atlántico Norte, que viene de la Guerra Fría. Y cuando digo la Guerra Fría me refiero a la guerra que había, una guerra no declarada entre la Unión Soviética y los países comunistas del este de Europa y Estados Unidos y los países occidentales, que viene después de la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló por 20 o 30 años, donde cada país se armaba de cuestiones nucleares y apoyaban distintos regímenes en África, América Latina, en Asia, en distintos sitios. Y había una carrera armamentista grandísima donde mucha gente se lucró, no solamente gente de Estados Unidos, sino gente de Europa y compañías de Europa. Y esa era la tónica de la Guerra Fría, que desapareció cuando cayó el muro de Berlín en 1989 y cuando se disolvió la Unión Soviética en el 91. Así que ahora es Estados Unidos, y Estados Unidos tiene el poder, si quisiera, de poner a sentar a los dos contrincantes de esta guerra, que no es una guerra de ahora, contrario a lo que se proyecta, una guerra que viene del 2014, cuando Rusia, la población prorrusa del este de Ucrania, se sublevó y entonces permitió al ejército ruso entrar y básicamente anexar el área oriental de Ucrania a Rusia. Ucrania siempre ha tenido unos problemas terribles con la Unión Soviética, dentro de la Unión Soviética, porque es un país que tiene su propio idioma, que los rusos no quieren reconocer. Es un país que produce mucha agricultura, básicamente el granero de la Unión Soviética en aquel momento, y es un país que verdaderamente sufrió unas masacres terribles durante la época de Stalin. Murieron millones de personas de hambruna y de las políticas de confiscación de tierras del régimen stalinista en los años 20 y 30, en la década de los 20 y 30, y obviamente hay unos resentimientos allí. Pero la forma de terminar esto es que Estados Unidos, que es la potencia mundial número 1, debió haberse sentado, no trató ni de hacerlo con los dos contrincantes. Eso es lo que está criticando Donald Trump, que debieron haberse sentado a ver si podían crear algún tipo de paz o cese al fuego en lo que resolvían el problema diplomáticamente. Pero la administración de Biden y los demócratas no va a hacer eso nunca y no lo está haciendo. Como cuestión de hecho, está escalando el conflicto.
Ahora la forma de escalarlo es pues con estas bombas que quieren poner. Biden ya dijo brevemente a la prensa que él aprobó esas bombas, pues se le están acabando las municiones a la Ucrania. Lo que es una cosa increíble que diga eso. Lo que quiere decir que Estados Unidos se le están acabando las balas también. Y entonces envía eso, y una política terrible. Y además de eso, esta cuestión de seguir aumentando los miembros de una organización que verdaderamente es una organización de la Guerra Fría, pues es otra provocación contra Rusia, en este caso, que Rusia teme, y siempre lo ha temido históricamente, de que el Occidente básicamente tome control de ellos, de su frontera. Como su frontera es tan grande, Rusia es el país más grande territorialmente en el mundo, por mucho. Y entonces le crea un temor a ellos de que van a ser invadidos. Rusia es un país que ha vivido la invasión toda la vida. Los mongoles invadieron los turcos, han invadido los europeos, los invadió Napoleón. Es decir, ellos están acostumbrados a este tipo de cosas y no vienen necesariamente del régimen comunista. Así que, porque estamos hablando de una escalada militar a la que Donald Trump se opone, y todos los poderes dentro del Partido Republicano y dentro de los demócratas están en contra de Trump. Y yo creo, o sea, yo opino, de que la gran oposición a Trump y la gran oposición y de la idea de demonizarlo y tratar de meterlo preso obedece a esta política exterior agresiva de parte de demócratas y republicanos. Sabemos que George Bush se inventó una guerra en Irak. O sea, eso lo sabemos. No había razón para Estados Unidos intervenir ni perder a sus hijos e hijas en una guerra como esa. Sabemos que la guerra de Afganistán fue uno de los conflictos más largos en la historia de Estados Unidos. Así que todo este aventurismo político es el gran enemigo del presidente Trump, y es para mí el principal obstáculo si él no prevalece en las próximas elecciones. No son necesariamente los votantes, no es que los ciudadanos no lo quieran, no es que él tiene algunas políticas que no le caen bien a nadie, es sencillamente el afán guerrerista que está detrás de todo eso. Y finalmente, quiero comentar que, y después quiero pasar luego a lo de Francia, quiero comentar que esta cuestión del ejército de mercenarios que hizo una intentona supuestamente golpista a Putin, fue una farsa. Lo que ocurrió aquí fue que la CIA le entregó un montón de dinero. Coincido. Sí, la CIA le entregó un montón de dinero a esta persona que tenía el ejército privado, el Warner Group Esa persona cogió el dinero y después habló con Putin y se salió y se fue a retirar a Bielorrusia. Y ahí no había ningún momento que había una posibilidad de un golpe de Estado contra Putin. Esto era todo planeado. Él se retiró con su dinero. Una pregunta, Michael Corona y Vivoni. ¿Quién puede creer en su sano juicio que tú le des un golpe de Estado a Putin y salgas vivo y no estés preso? O sea, y te digan, no está bien, bye, no hay problema, no me pasó, no hiciste nada. En serio. Mira lo que le está pasando a Ucrania y no le han dado tregua, y tú me vas a decir a mí que ese tipo que se ha burlado en su cara y le trata de dar supuestamente un golpe de Estado sale vivo. A Corona. No creo. Yo creo que eso fue una farsa. Creo que fue inventado y que rápidamente él salió. Creo que duró 2 días. No creo que hubo muchas muertes en el lado ruso. Y él básicamente se retiró y siguió adelante con o sea, los soldados que él tenía se integraron al ejército ruso y están peleando ahora en Ucrania. Me salí, voy contigo, Vivoni. Mira, solo de lo que dijo el licenciado Corona, que creo que explicó muy bien la parte histórica de lo que era la OTAN y los famosos miembros del Pacto de Varsovia, fue la Segunda Guerra Mundial, la famosa Guerra Fría. La realidad es que este tipo de unión, cuando tú tienes a un buleador que es mayor, que es más grande que tú, pues tú normalmente a veces te unes porque tú eres muy chiquito para poder enfrentarte al buleador, y lo que está ocasionando las acciones de Rusia
es que una organización que, coincido, estaba ya en desuso y realmente no tenía ningún impacto, ha tenido que volver a resurgir para poder defenderse por el miedo que tienen muchos de estos países. Y yo creo que, aparte del miedo que hay por las cosas que puede estar haciendo el gobierno ruso, la realidad es que este tipo de alianza militar ayuda, como te dije, a que estos países que se sienten un poquito débiles puedan estar más tranquilos ante un vecino que es un abusador y buleador. Ah, ¿Estás ahogada? en este momento, a mí lo que me preocupa es que Estados Unidos nunca había sido el bullying a nivel mundial. O sea, y nosotros somos un chiste y todavía la gente se pregunta, bueno, o es que tenemos un presidente senil, o es que está usando ese método para que la gente le coja pena y él poder hacer y deshacer, y sencillamente está corriendo el país al garete. Y la gente dice que está a manos de un loco, está a manos de un viejito. Entonces, claro, amigos me dijeron, ay, no, vi un anuncio donde había unas personas mayores de más de 70 años diciendo que ya habían vivido lo suficiente e invitando a otros viejitos igual que ellos a morirse. Y yo dije que llegamos a tal aberración, o sea, a decirle a la gente, no, ya viviste lo suficiente, ya tienes que irte de este mundo, desaparece, invéntate algo, porque ya estamos de más. Entonces alguien me dice, ay, no estés criticando eso si tú te pasas criticando al viejito Biden. Y yo digo, un momento, no me comparen, porque yo a él lo critico por inepto y corrupto, no por la edad. Y lo de senil está en entredicho porque todavía pienso que lo está usando como una estrategia de comer mantecado y hacerse tonto, porque lo acusan de pedófilo, lo acusan de un montón de cosas, se cae en cualquier sitio. Ya llega un momento en que lo de la edad ya lo estoy poniendo en entredicho a ver si es una estrategia. Voy con ustedes, Michael Corona. Sí, yo creo que la actuación de Biden verdaderamente le está mal cognitivamente. Él está chocho, como decimos en Puerto Rico. Otra gente está corriendo el gobierno por él. Yo creo que eso está claro. La gente de Obama, Susan Rice y el gobierno oculto está corriendo a Biden y lo usan como una especie de títere o marioneta para ¿verdad? Sus escapadas. Allí está él en Europa haciendo el ridículo todo lo que da, perdido como siempre en Inglaterra, entre los soldados de la Guardia de la Unión de Reino Unido. Vergonzoso. Sí, es vergonzoso diciendo El rey idioteces. diciéndole por dónde caminar. Qué bochorno, Corona. Y le verdaderamente camina como una persona que está mal mentalmente. Y tiene unos problemas de retención que son evidentes. Y eso es peligroso también porque, acuérdese, esto es una persona que supuestamente tiene los controles de un arsenal nuclear más poderoso del mundo. Y en la medida en que hace un monigote de alguien que no sabemos quién es y que nadie eligió, pues es una situación peligrosa. Él está haciendo a Estados Unidos quedar mal. Estados Unidos está quedando en el ridículo. Y eso es bien vergonzoso verlo. Desafortunadamente, la vicepresidenta Kamala Harris no tiene ningún problema de senilidad, es sencillamente una persona que no tiene capacidad mental, que no tiene inteligencia. Yo no sé cómo llegó a donde llegó, pero su nivel de materia gris es bien bajita. Así que es bien triste que estemos en esa, porque quizás en un régimen como el de Corea del Norte puede ser bruto, pero por lo menos tiene a todo el mundo aplastado. Pero aquí es un verdadero problema. Pero la esencia de toda esta discusión son los problemas que tiene Europa. Uno de ellos es dejarse utilizar como bloque militar en contra de uno de los países europeos, el país europeo más grande, que es Rusia. Eso es un problema. Hay una amenaza real de una guerra mundial provocada precisamente por esta política guerrerista. Creo que la mayoría de los gobiernos europeos o la gente en Europa no quiere esto. Los europeos ya pasaron 2 guerras mundiales y creo que están hartos de esto. Pero los gobiernos están llevando a eso y están haciendo el juego a los Estados Unidos. Así que eso es bien triste. El otro debate, obviamente, es el debate de la inmigración, que es un problema terrible que acaba de estallar en Francia. Francia tiene una población que viene del norte de África, mayormente musulmanes.
Estas personas se levantaron a destruir montones de ciudades en Francia y no se controlaba. Llegó hasta, como ha comentado el licenciado Hernández Pibón, llegó hasta las Fuerzas Armadas decirle a Macron que si él no ponía el orden, ellos lo iban a hacerlo, básicamente diciendo que van a un golpe de Estado, que tampoco es positivo para Francia. Pero Francia tiene un enorme problema porque contrario, y esto es contradictorio, al admitir todos estos inmigrantes de parte de los países musulmanes, si esta gente toma el poder, se acabó la agenda woke en Francia. Porque esta gente no viene con una agenda woke, esta gente viene con una agenda antifeminista, viene con una agenda anti-gay, anti-trans, porque ellos no toleran eso en los países en que ellos están dominando y donde ellos provienen, eso no se permite. Anti-gay, anti-trans y anti-mujeres, ante todo. Y anti-mujeres completo. Así que si esas personas toman el poder, las feminazis se van, eso, pero verdad que va a volar la burbuja. Porque en Estados Unidos se creen que porque le hacen un mes de orgullo gay y que en Estados Unidos ya tienen hasta secretarios o subsecretarios del gabinete de Biden, que son hombres vestidos de mujer y un montón de ridiculeces. En los eventos deportivos no se puede beber ni cerveza. Allí no se puede, eso lo vimos en Qatar. Y además de eso, no van a permitir nada de estas jugadas de gay, ni trans, ni ninguna de estas cosas. Ellos lo van a suprimir rapidito. Porque contrario a lo que piensa mucha gente, en el mundo se repudia ese tipo de preferencia sexual, eso de las mujeres vestidas de hombres vestidos de mujeres, eso no se acepta en, vamos a decir, un 85% del mundo. Así que Francia, si ellos toman el poder, esto se va a acabar allí. Es hasta cierto punto paradójico, ¿verdad? Que estos inmigrantes puedan crear ese tipo de cambio que no va a beneficiar ni a los demócratas ni a sus aliados aquí. Así que parecía que esta insurrección se iba a levantar, iba a ir a Suiza y a otros países. Por ahora se ha controlado, pero es una bomba a punto de estallar. Y Estados Unidos, como dicen los españoles, cuando tú ves la barba de tu vecino Aldel, pues pon las tuyas en remojo. Estados Unidos tiene que ver que esto es una advertencia a Estados Unidos de lo que puede pasar con las políticas demócratas de ciudades santuarios, de entrar a la gente sin ningún tipo de control. Esto se puede reflejar, no sería ahora Black Lives Matter ni Antifa lo que lo hacen, sino los mismos inmigrantes, y va a crear un enorme problema a nivel de Estados Unidos ya prontamente. Vivoni, a mí me preocupa esto porque vi nuevamente muchas balsas y otros botes llegando a Italia. En Italia la primera ministra es conservadora y está luchando contra eso, pero por el lado le siguen la OTAN y la ONU y toda esta gente fastidiando a los que quieren tratar de poner un control a todo esto de la ola migratoria, y Estados Unidos no es la excepción. Mira, antes de entrar a ese tema, solo quería decir que tenemos que buscar la manera de darle un curso a los presidentes de cuando van a Inglaterra cómo hacer las cosas, porque Donald Trump tampoco siguió el protocolo y tuvieron que la reina decirle por dónde caminar. Así que yo creo que hay que dar un curso de protocolo a los presidentes cuando van a Inglaterra con los reyes. En términos de lo que está pasando en Europa, es muy preocupante. La realidad es que esto es el efecto también de la época en que Europa colonizaba a todas estas áreas que fueron en algún momento colonia de Francia, colonia de Italia, colonia portuguesa, y en algún momento estos gobiernos se han sentido que tienen que tener algún modo de reparar los daños que esos años de colonialismo y de explotación en estas colonias en África tienen que hacer algo. Y eso es lo que ha abierto esta ola grande de inmigrantes, y que en Francia se les reciba con con los brazos abiertos. Pero los inmigrantes que están llegando es lo de la peor calaña a Europa. Es como cuando Fidel Castro metió en el Mariel a todos los prisioneros que tenía, los locos y toda esa gente, para llevarlos a Estados Unidos para que los recibieran allí, y causó un problema grave social en los Estados Unidos. Así que yo creo que
es lo que está sucediendo, está llegando lo peor de estas sociedades, aparte de que son sociedades que tienen unas visiones distintas de cómo es que se deben atender el desarrollo social y económico de las familias. Ellos obviamente llevan su cultura, llevan su religión, que es una religión bien fanática, especialmente el Islam, que si tú no lo sigues, pues si no estás con ellos, estás en contra de ellos. O sea, hay libertad de fe, libertad religiosa, para que ellos puedan practicar. Pero hay ellos... un problema bien serio ahí en eso que estás trayendo y gracias por traerlo, y es que los videos que yo estoy viendo de ellos en Europa, ¿verdad? En las diferentes ciudades de Irlanda, Inglaterra y demás, ellos dicen que ellos odian el cristianismo y que ellos no pueden aceptarlo, no pueden transar, y entonces andan con machete en mano y puñales en mano, matando a mansalva, a bebés en cochecitos, a nenes, a mujeres, hombres, no importa. No respetan a las niñas para violarlas y dejarlas destruidas, destrozadas a golpes en la calle. Los vemos con martillos rompiendo la cabeza. Ahorita vi un video, no lo posteé porque es algo demasiado fuerte. O sea, ellos no respetan a nadie que no pertenezca y que no respete el Corán y el Islam. Y eso es bien delicado porque ellos están minando Latinoamérica y minando el occidente para destruirnos de todo. Y entonces ahora mismo también vi otra iglesia en Francia ardiendo. O sea, están quemando todas las iglesias católicas, todo lo que es, ¿verdad? De centenario, todo lo están destruyendo. Así que si la gente cree que esto es casualidad, no lo es, porque en vez de quemar cualquier otra cosa, ¿por qué te has ido a ir quemando iglesias? O sea, eso es lo que están detrás del target. La iglesia, los niños, o sea, y controlarlo todo. Adelante. No, y es lo triste, se aprovechan de las libertades religiosas para entonces ellos poder profesar su religión, pero el que no esté con ellos está en contra de ellos. Y te digo, me pasó cuando fui a Japón hace poco y nos estaba comentando que Japón es una sociedad donde realmente acepta a todo el mundo. Y pregunté cuánto estaba el cristianismo allí y me decían que era muy bajito. Y era porque aunque ellos es una sociedad que aceptan a los inmigrantes y aceptan que lleguen, cuando llegan tanto los cristianos como llegaban los musulmanes, querían imponerse y eliminar lo que es la fe y la forma de ellos profesar alguna interacción con las cosas desconocidas, especialmente lo que es el budismo, el shintoísmo. Los cristianos y los musulmanes querían imponerse y pues obviamente ellos decidieron no darle esa bienvenida para que esta gente no quisiera imponer lo que son sus costumbres, especialmente su religión. Y yo creo que eso es lo que va a seguir pasando, porque la gente permite y llega hasta cierto momento en que decide, mira, sí, te recibo con brazos abiertos. Podemos trabajar, yo acepto ideologías de otras personas, pero no me lo quieras imponer. Y yo creo que eso es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Personas que tienen unas ideologías que quieren imponer esa ideología. Yo no tengo ningún problema con los géneros, con la gente que quiera decir que hay más de un género. Eso es lo que ellos creen. Yo creo otra cosa. No me impongas a mí pensar como tú. Eso es la diferencia. Eso es lo que no se puede aceptar en una sociedad democrática y en una sociedad que quiere seguir avanzando. Esta fue la última iglesia en Francia, en el día de hoy. Wow. Pues lo que estamos viendo, la verdad que es un problema de tolerancia, específicamente cuando se permite a que estas personas puedan llegar a Francia, puedan insertarse en la sociedad, puedan compartir con todo el pueblo francés, pero quieren imponerse y eso es lo que no se puede permitir. Hemos visto también en Estados Unidos de personas que van, entran, o sea, roban. Perdona que te interese, iglesia era del siglo XVI. Imagínate, algo Y así histórico. están, y ya había pasado lo de Notre Dame, entre otras cosas. O sea, la situación está bien fuerte. Y también vi un festival en Alemania de música que también estaba como Rosario de la Aurora, 24 guardias heridos en Alemania, Wow. que son bastante rudos. Imagínate, y terminaron 24 heridos. ¿Qué te puedo decir? De verdad que esto es algo que hay que trabajarlo y no se puede permitir que personas vengan a tratar de quitar ese equilibrio
cuando tenemos una sociedad donde se permiten las libertades y que ellos, so pena de esa libertad de religión, tratar de imponerla de ellos. Entonces, voy con Michael. Tengo también el discurso del hijo de un pastor en el Parlamento Europeo, que junto al mensaje de un video de su padre, él estaba diciendo que mientras estaban luchando por las libertades del mundo y acudían a rechazar, ¿verdad?, el tiránico tratado sobre el tratado de las pandemias de la Organización Mundial de la Salud y sus normas sanitarias, vemos que algunos países han caído de rodillas ante eso, mientras que hay otros países y otra gente que le dice, no te podemos dar a ti este poder, y hay mucha gente con los ojos abiertos. Y por el otro lado, para que ambos reaccionen también, Argelia, oiga, estos sí que son carifrescos, por no usar otra palabra que no puedo decir aquí, envían una carta al gobierno francés para que asuman plenamente su deber de protección y proporcionen seguridad para que nuestros nacionales disfruten en su país de acogida. Y la gente le dice, bueno, pues llévatelos de vuelta, Corona. Sí, yo tengo una perspectiva un poquito distinta a la que ha dicho Miguel Hernández Pibón desde el punto de vista histórico. Porque no creo que es automático que los países que colonizaron son los que están necesariamente sufriendo las consecuencias en estos momentos. No todos. Por ejemplo, pues países que colonizaron África y que se dividieron África como si fuera un bizcocho en los 1885 en adelante. Pues Inglaterra, Francia, Portugal, Bélgica tuvo un país que fue el Congo, que bastante le dieron duro. Pero estos son los países que se dividieron en África. Alemania tenía un pequeño imperio en África, que lo perdió antes de la Primera Guerra Mundial, lo perdió antes de 1914. Ese es el del revolú que te mencioné del Festival de Música. Pero ellos no han tenido colonias desde hace más de 100 y pico de años. Es decir, que ellos, la gente que está cayendo allí no es porque Alemania los colonizó a ellos. Alemania estuvo brevemente en ciertos países, Namibia, Camerún, Tangañica y otros países, y estuvieron en Samoa. Una de las Samoas las tenían para ellos, y tenían distintos territorios de Micronesia en el Pacífico, pero Alemania se salió de la ecuación luego de perder la Primera Guerra Mundial. Así que toda esa gente que está llegando no son de las ex colonias alemanas, y ellos están sufriendo las consecuencias de eso. Suiza no tuvo colonias en África, Austria no las tuvo, los países escandinavos tampoco lo tuvieron. Italia a duras penas pudo tratar de conquistar Etiopía y le dieron una pela. Haile Selassie lo sacó de allí. Así que estos son países que en realidad no pudieron colonizar nada y están teniendo el efecto de inmigración, porque Italia está tan cerca del norte de África que es facilito llegar desde el norte de África. Así que esto es una cuestión más bien geográfica. Hablando de Italia, te voy a mostrar este video, porque es que estos son los que están en Italia y en Francia burlándose de que ellos llegaron. Ellos están ahí. Sí, pero estos son marroquíes. Sí, estos son marroquíes y los marroquíes, Marruecos se los dividió con a España, a Marruecos. Ellos burlándose abiertamente, ¿verdad?, de que están allí para darle por el joyete a Francia, y que sencillamente dicen que se joda Francia, estoy citando, solo estamos aquí por el bienestar, por el pasaporte rojo. Y no les importa. Lo mismo que estás diciendo, están felices destruyendo lo que puedan a su paso. Bueno, ahí en Marruecos, pues obviamente la división de Marruecos en términos europeos fue mitad Francia y mitad España. Los españoles tienen muchos marroquíes, tienen gente de la Guinea Ecuatorial, tienen gente de que ellos colonizaron y tienen mucha gente de América Latina, obviamente. Así que hasta cierto punto, pues esa inmigración pues se entiende por ese lado colonial. Pero en los otros países que he mencionado, esa no puede ser la explicación, es que sencillamente están llegando, los están dejando entrar, y entonces está la historia de la lucha eterna entre las dos religiones principales del mundo, las religiones que han podido, ¿cómo se dice?, establecerse por la espada, como dicen, es decir, que han ido conquistando, que es el cristianismo y los musulmanes. Y los musulmanes
muy poca gente sabe, los musulmanes cuando comenzaron, cogieron el este de Europa, como parte de ellos, Serbia y todos esos países de Europa Oriental eran musulmanes. Sicilia en Italia fue musulmán por 300 años. España fue musulmán por 700 años. Así que esto no es una situación nueva. Esta guerra entre estas dos religiones ha sido una guerra histórica donde al principio los musulmanes dominaban, trajeron su cultura, que es una cultura muy positiva, era matemática, era ciencia, era conocimiento, pero ahora se ha vuelto una cultura reaccionaria, dejándose llevar por las cuestiones de su interpretación del Corán y sus visiones de lo que debe ser la sociedad. Así que todo esto ha sido guerra. Recordemos que los musulmanes en el norte de África invadían en Europa y cogieron como 1 millón de europeos como esclavos de ellos. Es decir, ha habido una historia de esclavitud de parte de los africanos del norte, de los árabes, con los europeos. O sea, que esto ha sido una situación dinámica y empieza a dar vuelta y ahora están de nuevo en una especie de guerra. Pero eso le toca a los europeos trabajarlo y por lo que yo veo no hay ninguna voluntad en Europa para trabajar con la situación de migración. Creo que no hay ninguna voluntad, va a seguir adelante hasta que pues llegue un momento crítico y entonces ellos van a tener que o decidir bregar con eso militarmente o dejarse, ¿verdad?, arropar por la migratoria. Disculpen, estoy con bronquitis, ¿verdad? Que no he parado de toser, pero ahí vamos. Miren, la situación de los niños a mí me preocupa porque de estos temas no se quieren hablar, de estos 40,000 niños esclavos en el Congo que son obligados a trabajar en las minas de cobalto para que podamos conducir coches eléctricos. De esto nadie quiere hablar. Esta situación es una situación que no es nueva. Ciertamente, Pero ya quiero que estamos en el unirla tema. de esto para que lo comente. Esto, unirlo al tema de la película que estuvo más de 4 o 5 años aguantada, sobre todo lo que es, ¿verdad? El usar a los niños y la sangre de los niños en todo esto de Hollywood, en usar la venta de órganos y demás, y cómo fundaciones que se dedicaban supuestamente a este tema nunca trajeron ese tema por 5 o 6 años y son parte del problema. Adelante, ambos temas. Yo vi la película, estaba el teatro repleto, no cabía un alma más y aparentemente ha tenido tremenda acogida y me gustó mucho la película y el enfoque que tuvo. Entonces, ¿cómo tú ves la situación de que sobre el tema de los niños se quieren hacer la gente los locos? No quieren hablar del tema. Que es un tema que envuelve a muchas personas y una industria que lleva muchísimos años trabajando en la clandestinidad. Está bien fuerte esa industria de pedofilia en sectores adinerados como Hollywood. Por eso es que tardó tanto tiempo en que esa película saliera a la luz pública. Tardó 5 años, porque es una película que ataca eso y básicamente gran parte de Hollywood vive de eso. Hay un tráfico de menores dentro de esta comunidad artística y hay unas cadenas internacionales de pedófilos que se comunican por internet y trafican niños y nadie le quiere meter mano al problema. Y por eso vi la reacción negativa completamente, especialmente dentro de los sectores demócratas, de que esta película era de QAnon, esta película era de los republicanos, que esto no era un problema. Y creo que, como dicen los americanos, we have hit a sore spot aquí, porque la reacción al éxito de esta película me dice que la agenda pedófila está bien entronizada, especialmente dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos. Pero también veo que esto va a despertar y el vacilón se les va a acabar muy pronto porque ya no hay un rincón en el mundo que no sepa lo que está pasando. Miguel Hernández Vivoni. Mira, realmente lo que vimos en el Congo y lo que el tema que trae la película Sonidos de Libertad, Sounds of Freedom, de verdad que es un asunto demasiado importante que se ha tratado de
solapar, de tapar, de no trabajarlo. E inclusive hemos estado viendo movimientos para eliminar los registros de ofensores sexuales. Hemos visto movimientos de personas de decir que pues eso es una orientación de personas que pues le gustan los niños y que eso hay que aceptarlo también. Y eso no se puede convertir en la norma. Y como muy bien dijo el licenciado Corona, es algo que está entronizado en la sociedad, que como es algo tabú no se habla, pero cuando tú miras hay mucha gente involucrada en esto. Y la realidad es que llora ante los ojos de Dios que no se esté haciendo, no se esté dando la atención adecuada y solo se quiera decir que, pues mira, sí, nuestros niños son primeros, tenemos que protegerlos, pero en las cosas más simples, que son las de proteger cuando van a los baños, que tengan baños donde no tengan la oportunidad de exponerse a este tipo de personas, pues no queremos protegerlos. Cuando hablamos de protegerlos en términos de la educación, de lo que se les enseña, de lo que se les habla, mira, yo decía que siempre es bueno hablar de todos estos temas, pero de que se hable de la realidad, de que estos son personas que son depredadores, que lo que quieren es utilizarlos, que es eliminar lo que es la inocencia de los niños para aprovecharse de ellos y saciar sus deseos que son monstruosos, ¿sabes? Cuando los que somos cristianos sabemos que Jesús dijo, los niños, dejar que los niños vengan a mí es para protegerlos, no para utilizarlos como quieren utilizarlos. Y esta gente lo que piden es, dejen que los niños vengan a mí para nosotros poderlos utilizar como nos dé la gana. Y eso yo creo que es algo que no podemos permitir, y que estas cosas que se han dado, como la película que salió, lo que ha hecho es, como dijo el licenciado Corona, poner el dedo en la llaga de algo que ha estado sucediendo y que el gobierno realmente no está haciendo lo necesario. Muchachos, sé que estamos para despedirnos, pero si yo no menciono esto, me muero, me ahogo, más de la bronquitis. Y es que, hablando de todo eso que está pasando a nivel global, resulta que el Partido Nuevo Progresista designa como secretaria de Educación a una de las personas que trabajó en el comité de la plataforma del PNP, que incluye la implementación de la perspectiva de género en las escuelas. Volvemos a lo mismo, nosotros tratando de evitar que esto llegue a Puerto Rico, que se proteja a los niños y todo lo que hemos dicho, y ellos siempre buscando a las personas que estaban antes y al que no pudieron confirmar, y a la que van a entrar ahora y van a empujar, que ya se reunieron con el presidente del Senado y han estado negociando, ¿verdad?, con los PNP para que voten a favor. Una persona que está a favor de esa plataforma que tanto denigra a los niños y que es un peligro. Corona. Con eso Sí, lo sin tengo duda. dicho. Sí, sin duda eso es un problema entre los partidos políticos de Puerto Rico. Hay, y incluyo el PNP, al Partido Popular, Victoria Ciudadana, el PIB. Hay una agenda política a favor de todo este movimiento trans, gay, perspectiva de género, sexualización de niños, y todos esos partidos están en esa. Aquí no hay alternativas a eso. Y como nosotros siempre estamos atrasados, mientras el mundo se está moviendo hacia tratar de limitar ese tipo de perversión sexual, en Puerto Rico los partidos están dándole la bienvenida porque están actuando igual que actúan muchos sectores demócratas, no todos, porque el sector demócrata hay gente que se opone a esto. Pero todo esto es parte, el tráfico de niños, la sexualización de los niños, la glorificación de los trans, el traerle a los niños la cuestión de preferencias sexuales tempranas, enseñar eso en la escuela, promover los abortos, todo es parte de una agenda de destrucción de la niñez y la familia. Es un fenómeno unificado, es deliberado y es a propósito, y si no lo combatimos, va a entrar y se va a entronizar en nuestra sociedad. Somos una sociedad particularmente vulnerable a todo este tipo de influencia, y el abuso a los niños en Puerto Rico, para mí, uno de los grandes abusos fue durante la pandemia. Los sacamos de las escuelas, les pusimos las mascarillas, les cerramos los parques, les cerramos las escuelas, le hicimos, es decir, no los dejamos socializar. Ellos no estaban siendo afectados ni muriendo en masa por este virus.
y con todo y eso lo sacamos de circulación. Y si ese abuso se hace a los niños con esas circunstancias, en Puerto Rico usted no ha visto nada en cuanto a abuso de niños, especialmente con esta agenda de sexualización. Y yo lamento mucho que el PNP está en eso, porque va a desafiliar mucha gente que piensan como yo y que no estamos dispuestos a tolerar ese tipo de agenda de parte de ningún partido político. Olvídese qué es lo que dice que quiere hacer en el futuro. Miguel Hernández Vivón, y cierro contigo. El gobernador obviamente tiene su derecho constitucional a nombrar a aquellas personas en el gabinete a las que él entienda pueden desarrollar su política pública, y obviamente esa agenda que tú muy bien describes, es plataforma, fue la que él desarrolló y la que le presentó al pueblo de Puerto Rico. Pero políticamente hablando, realmente a lo que está haciendo con estas acciones es sigue lacerando una posible unión con el sector conservador, que es bastante grande y que era antes estadista. Es estadista, obviamente, porque lo vemos en el resultado del plebiscito, donde un 54% pide la estadidad, versus un 33% que votó por el gobernador. O sea, un 20% de personas que son estadistas, que creen en la unión permanente, pero que no creen en esa agenda del Partido Nuevo Progresista. Y hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que es un asunto que hemos hablado aquí, que el gobierno se ha hecho de la vista larga y ha tenido esa agenda de izquierda neoliberal, y que creo que no ayuda en nada ni abona en nada a poder tender puentes con el sector conservador que tanto necesitamos para ganar una elección.